Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Gómez y hoy vamos a ver eh, el tema de los procesadores de texto que viene en la guía 1 de competencias ciudadanas y tecnológicas. Eh, los procesadores de texto, pues todo viene de la cuestión de los textos que se escribían a mano alzada antiguamente y pues en la actualidad el procesador de texto es un software que nos permite realizar eso eh, con la ayuda de un computador o un dispositivo pues ya eh, digamos como un dispositivo portátil, puede ser celular, puede ser una tablet, donde ya nosotros podemos procesar el texto para después imprimirlo o colocarlo en pantalla. Pues han existido, pues antiguamente era la máquina de escribir, luego máquinas de escribir electrónicas, bueno, los primeros textos eran con la mano, pero en la actualidad ya nosotros tenemos software especializados que van desde los más sencillos hasta los más complejos, que los voy a explicar ahorita. Lo que nos permite un procesador de texto es un programa que funciona sobre un sistema operativo, ya sea Android, ya sea Windows o Linux o iOS para Mac, pero nos va a permitir es manipular texto para poder nosotros darle todo el formato, imprimirlo y nos permite o nos facilita la tarea de realizar documentos como pueden llegar a ser revistas, artículos, cartas, libros, bueno, etcétera, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con recibos, bueno, muchos tipos de documentos que se manejan los vamos a poder realizar, como por ejemplo la guía se realizó con este procesador de texto. La guía que ustedes tienen ahí, están revisando, se realizó con ese procesador de texto. El primer programa que vamos a ver es un editor de texto, más que procesador de texto, es muy sencillo, se llama bloc de notas. El bloc de notas pues nosotros lo tenemos acá, nos permite editar texto de una manera muy sencilla. Si ustedes lo ven ahí en pantalla, pues es una ventana muy simple, tiene los comandos básicos para trabajar, el archivo que podemos abrir, guardar como, salir, la edición donde podemos, vuelvo y repito, lo básico: copiar, pegar, buscar, reemplazar, seleccionar, y pues lo que podemos cambiar es la fuente, y la fuente algunos estilos de fuente, que es como la cursiva, el normal, comprimida, con negrita, la cursiva que es inclinada, subrayado, tachado, y el tamaño de la fuente, que lo podemos hacer que la fuente sea más grande o más pequeña. Podemos hacer que sea con negrita, con cursiva, y cambiar el tipo de letra básicamente. Bien, como se ve ahí en pantalla. Ahora, cuando nosotros vamos a guardar un archivo en WordPad, que es el editor de texto más sencillo, nos guarda el documento en texto simple o TXT, que es el formato de documento de texto más simple, que solo nos guarda el texto, ¿sí? Entonces se llama TXT. Ese sería el primero que nosotros vamos a ver, el bloc de notas. El siguiente ya es un poco más elaborado, es un programa que ya nos permite realizar otras cosas. La vista es muy diferente, aquí lo podemos ver, se llama WordPad. También viene con Windows, al igual que el bloc de notas. Cuando uno instala Windows viene ahí ya instalado. Y él ya tiene una pestaña de inicio, tiene una cinta acá con unos grupos de herramientas que nos permiten, por ejemplo, esta que se llama portapapeles, cortar, copiar, pegar. Esta que es fuente nos permite cambiar entre negrita, cursiva, subrayado, tachado, nos permite hacer superíndice, subíndice. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar la letra, ponerle una letra diferente, por ejemplo esta Arial Black. Le vamos a quitar todo el formato que tiene y ahí tenemos algo escrito. Yo le puedo cambiar en cualquier color de texto, rojo por ejemplo. Le puedo cambiar el tamaño del texto y voy a hacerlo tan grande como yo quiera, tan pequeño. Entonces miren que ya me permite hacer otras cosas. Yo puedo hacer que ese texto quede en negrita, como está en este caso, quede subrayado, quede en cursiva, quede tachado, ¿sí? Negrita, pues esa fuente ya es black, o sea que viene en negrita. Miremos otra fuente donde por ejemplo yo la puedo tener así, o darle negrita que se vuelve mucho más gruesa la letra para identificar mucho mejor. Puedo hacer que quede en subíndice
o puedo hacer que quede en superíndice, y pues le puedo quitar todos esos efectos que yo le coloqué a la letra. Por defecto generalmente viene letras más sencillas como, no sé, la Arial, que es una de las letras más sencillas, y ahí podemos verla cómo se va aplicando los diferentes efectos. Además de eso, puedo hacer que el texto quede en el centro, centrado, se llama los ajustes de párrafo. Entonces vamos a colocarlo alineado hacia la izquierda, alineado hacia la derecha, justificado. Le puedo hacer también que el texto se vaya corriendo, poner una sangría, se llama eso. Y también le puedo colocar diferentes, por ejemplo, puedo hacer que quede numerado, ¿sí? Puedo quitarle esa opción. Puedo insertar imágenes, pintar dibujos desde Paint, puedo insertar algunos objetos sencillos, etcétera, pero pues nos interesa más la edición del texto. Miren que a diferencia del otro programa, este es mucho más, digamos, trae muchas más herramientas, un poco más completo. Todavía no es como Word o como otros editores. Y cuando yo voy a guardar como, miren ustedes que nos permite ya guardar el documento en algunos formatos, como son el documento de texto enriquecido, en formato XMLS, este se llama RTF, que es texto enriquecido, en XML, perdón, en texto o documento Open, que se llama ODT o Open Document, el texto sin formato, igual que el anterior, el TXT, y en otros formatos, ¿sí? Entonces en guardar como, entonces no sé, de pronto vamos a mirar qué otros formatos tiene. No solamente tiene estos, RTF, el Docs, que lo permite guardar como Docs, ODT, que es Open Document, TXT, uno de TXT con un formato especial, y Unicódigo, que son como unos formatos de texto especializados, nada complejo. Entonces tenemos por ese lado, WordPad también nos permite, pero a veces ellos son los que vienen cuando uno compra el paquete de Windows. Cuando ya uno necesita un procesador de texto un poco más complejo y quiere hacer otros documentos, como por ejemplo folletos, por ejemplo cartillas, algunas, por ejemplo esta guía que tiene unas tablas, que tiene unos colores, pues ya necesitaría cosas más elaboradas. Por ejemplo, para que salga este letrero que dice procesadores de texto, entonces ya necesita uno otras herramientas. Y ya tenemos aquí, miren que la cartilla fue hecha en Word. Estamos ya en el programa Word donde fue hecha la cartilla, y Word es un programa mucho más completo. Aquí arriba estamos viendo, trae varias pestañas. Aquí yo puedo guardar, puedo insertar. Esta barra de inicio trae los comandos que ya vimos. Mire que en fuente ya trae unos, pero viene un poco más completo porque ya trae para cambiar mayúsculas y minúsculas, viene para borrar el formato, trae para hacer un resaltado del texto, este es muy interesante, efectos del texto y la tipografía. Entonces puede hacer que aparezcan textos, por ejemplo, de diferentes formas. Entonces yo puedo hacer que el texto aparezca, digamos, de algunas maneras especiales ahí. Bueno, y hay varios, ¿sí? Le puedo cambiar y poner muchos elementos al texto, hacer que quede iluminado. Bien, hay muchas combinaciones para ese tipo de texto. Puedo manejar viñetas, puedo manejar numeración, puedo hacer, por ejemplo, yo selecciono el texto y puedo hacer que ese texto se vaya corriendo y hacer que quede como un cuadrito acá. Puedo hacer que ese texto quede mucho mejor acá. Puedo cambiarle y colocarle, como en este caso, si yo miro aquí este texto, esto tiene, aquí me sombrea y dice que tiene bordes, y además de eso que está justificado, y el color que tiene de fondo es gris. Yo puedo cambiar aquí los colores de fondo, pues puedo utilizar este, etc. Bueno, cada quien decide de acuerdo a lo que tiene ahí. Va ahí varias opciones. Entonces es mucho más completo este software que el software o el otro programa, la otra aplicación. Bien, esto pues lo vamos a poder utilizar en Windows, o si tienen Linux se puede instalar en Linux. En Linux tenemos otra versión que es el Open Office. Entonces no sé si está en español. Miren ustedes que yo también puedo escribir acá cualquier cosa. Puedo tener también la negrita, la cursiva, el subrayado, las alineaciones de texto normales, la numeración, las viñetas,
reducir sangría, tengo color de fuente, resaltado, fondo del carácter, color de fondo, perdón, el resaltado, y pues varias opciones. Aquí aparecen todas las opciones que tiene, el espaciado, la sangría, que son esas opciones que vamos a ver para esta guía. Entonces también nos permite realizar documentos de una manera más sencilla y los podemos guardar también, guardar como, y aparecen diferentes formatos también. El ODT, importante que podemos guardar en TXT, RTF, y en este caso no lo trae, pero algunos ya traen para guardar como Word en PDF también. Ya vamos a hablar sobre, por ejemplo, aquí tenemos los formatos de texto. Entonces tenemos el formato TXT, el formato RTF. TXT es texto plano, ¿sí? Sin ningún formato, no se puede hacer mucho con el texto, pero sí se guarda ahí. El RTF ya es texto enriquecido, ya le podemos hacer esos elementos que estamos hablando, que es tipo de letra, el color, el tamaño. Bueno, en el otro también se puede hacer tamaño, pero ya podemos incluir imágenes y hacer que el formato quede las alineaciones. Ya el formato docs, que es para texto enriquecido pero de Word específicamente, ya no solamente pueden hacer imágenes, sino que en la actualidad se pueden incluir sonidos, hipervínculos, incluso lo puede uno bajar o guardar como formato HTML y que se vuelva una página web. Entonces también se puede en ese formato de página web, aunque hay programas especializados para eso. El ODT es el texto enriquecido pero de LibreOffice Writer, que es el que estábamos viendo, que es para documentos abiertos. La diferencia es que es un software que no tenemos que pagar licencia. Y finalmente tenemos el PDF. Miren ustedes que el PDF también ha tomado fuerza. Inicialmente solamente era para portar documentos. PDF es de Portable Document, o documento portable. Y lo que pasa es que generalmente viene para solo lectura. Ejemplo, la guía, ustedes la ven en PDF y si abren ustedes la abren con un lector de PDF que sea un programa, o también ya se puede abrir online. Nos va a permitir de pronto seleccionar y traer unas herramientas, ajustar la página, nos permite resaltar, de pronto escribirle en algunos lados si tiene unas cosas de edición. Puedo escribir algunas cosas ahí, editarlo, pero no es tan completo como el editor de texto, y digamos que no nos va a servir para, por ejemplo, hacer una carta, sino que ya trabajamos sobre documentos que ya abramos. Hay un programa que se llama Adobe Writer, en donde sí nos permite desde cero construir un PDF, entonces ya sería un editor de texto. En este caso este programa solo nos permite leer, completar, firmar, proteger y pues ver los PDFs. Aquí tenemos en PDF la guía completa. Vamos a revisar acá, miren, es el mismo procesador de texto. Aquí tenemos por ejemplo las actividades que se van a desarrollar, que una de las actividades es el resumen de este video de explicativo que vamos a tener ahí. Bien, entonces miren para qué nos sirve estos elementos. Cuando uno va a guardar el archivo, guardar como en Word, nosotros podemos ver los diferentes documentos. Entonces las formas de guardar de Word nos puede permitir guardar en Word en diferentes formatos de un Word anterior. Plantilla, para que nos quede como una plantilla, vamos a ver un poquito. PDF lo puedo guardar en modo web, en RTF, texto enriquecido, TXT y Docs, XML también, que son otros formatos específicos para que ustedes sepan. Ahora bien, si uno no puede o no, digamos, no tiene un computador, no tiene un portátil, no tiene un sistema operativo, bueno, pero tiene un celular, tiene un dispositivo portable, ¿qué se puede hacer? Pues uno entra a un navegador, y en la actualidad también existen unos editores de texto online. No necesita uno instalar nada, solo conexión a internet y un navegador, y desde el navegador ustedes pueden abrir Focuswriter, WriteMonkey, Metrotextual. Bueno, hay editores online. El más famoso de esos, entonces aquí lo tenemos, que es Google Docs. Teniendo correo de Gmail, ustedes tienen con el correo institucional, pueden abrir un documento en Google Docs y simplemente inician el navegador, inician el buscador y escriben Google Docs.
ingresan para crear documentos, y ahí pueden entrar y mirar dentro de los tipos de documentos y pueden ir a un documento ahí en Google rápidamente. Voy a mirar acá, voy a ir a crear un documento, ustedes lo vean ahí, tienen que tener el correo, aquí sale su imagen de su correo. Puedo crear un documento en blanco o plantillas, entonces si va a ser una hoja de vida, una carta, una propuesta, un folleto, todo esto tiene una galería de plantillas online a su disposición. Abren el documento, no necesitan tener instalado digamos software ninguno. La ventaja de estas herramientas. Entonces también desde este tipo de plataformas se puede imprimir, se puede cambiarle, miren aquí la fuente, le podemos cambiar el tamaño de la fuente, lo mismo que estamos viendo acá, las herramientas básicas de formato y de estilo, negrita, cursiva, subrayado, tachado. Se puede incluso hacer hipervínculos, mucho mejor que el bloc de notas que vimos al comienzo, y insertar imágenes. Podemos hacer alineaciones, que son las de párrafo, las herramientas de párrafo, alinear, interlineado, podemos colocar listas numeradas o las viñetas, lista con viñetas, y la sangría también se puede colocar acá y podemos escribir online y guardamos en el Drive que nosotros tenemos por tener el correo de forma gratuita. Y también existen otros programas, ya para finalizar, programas que son especializados. Entonces ahí en la guía nos dice que hay unos programas que son ya por ejemplo Adobe InDesign o PageMaker, también FrameMaker. Bueno, son programas publisher que nos sirven o son especializados para publicaciones y edición ya profesional de texto. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos Publisher, y Publisher nos permite, pues ya trae una guía, miren que es muy parecido de pronto a Word, pero trae otras herramientas y nos permite trabajar mucho mejor con lo que son tipos de letra para, por ejemplo, folletos. En este caso, vamos a mirar, se puede hacer, por ejemplo, un folleto especializado. Hay que darle, ven ustedes que aquí es como un programa musical, me permite colocarle el título y que yo lo imprima y que quede en ese tamaño específico. Entonces para hacer folletos, ¿sí? Ya impresiones por ejemplo de libros, a ver acá por ejemplo este que es como una especie de aviso de folleto para imprimir, Día de la Familia, queda con, pues trae todo un set especializado para poder hacer una revista. Por ejemplo, una revista se puede diagramar o maquetear desde acá. Entonces es interesante, ya son editores de texto muy profesionales, ¿sí? Tenemos esos que aparecen ahí, este viene con un Office, donde se pueden hacer tarjetas, por ejemplo de presentación, una tarjeta para una empresa, para una persona, y usted la imprime y queda con su tarjeta. Son los programas que sirven. Y aquí, por ejemplo, tenemos este programa, perdón, Scribus, que es una versión libre de ese mismo programa para hacer maquetación. Y ya puedo, por ejemplo, no sé, yo puedo aquí abrir una plantilla en donde en la plantilla tengo ya un documento que me va a servir, por ejemplo. Entonces esto es como una especie de folleto que yo puedo doblar, le puedo colocar todos estos elementos que usted los puede construir y crear su folleto de manera profesional. Para ser impreso y hacer las fotos que uno necesita, imprimir por los dos lados se facilita. Bueno, es un documento. Entonces tenemos Word, tenemos pues cualquier cantidad de procesadores para trabajar también online, o también ustedes pueden bajar apps. Entonces si usted tiene un celular, usted puede ir, por ejemplo, miremos acá. Por ejemplo, aquí están las 9 mejores editores de texto para Android. Si tienen Android, o ya si tienen otro sistema operativo, como hay unos celulares que vienen con Windows, o si tienen el sistema operativo del iPhone, pues ya vienen otros. Y ya tenemos el Google Drive también, se puede desde el celular, no hay ningún problema, se puede hacer también, descargan el Google Drive. Y Microsoft Word también viene como app, también se puede conseguir el Office como app, Polaris Office,
Smart Office, el IA Writer también se puede descargar, y ya uno busca procesador de texto, editor de texto en la Play Store o en donde puede instalar, y mira si hay gratuito algún programa que le permita a uno editar el texto desde el celular, y ya podemos tener varias opciones. Entonces vemos que los procesadores de texto son aplicaciones que nos van a permitir darle todas las opciones que hemos visto, ¿sí? Y que pues para poder resolver la parte de la guía que aparece en la actividad, que nos va a pedir, por ejemplo, escribir un texto del origen de la vida cumpliendo en 3 párrafos con 6 líneas cada uno, unos elementos específicos de interlineado, de subrayado, y utilizar todas esas herramientas que estamos viendo acá, y también crear, por ejemplo, un texto usando esas herramientas, solamente esas herramientas que se tienen acá en inicio, sin ninguna otra, sin utilizar tablas, sin ir a las imágenes, sin utilizar todavía hipertexto. Se pueden construir textos interesantes, más agradables visualmente, que por ejemplo acá nosotros podemos construir, en este caso para la guía, una guía mucho más interesante, y hacer diversos textos, cartas, etcétera, de una manera más sencilla, más fácil, con este apoyo del software que nos permite. Bien, entonces hasta ahí sería el video. Espero que les sirva para poder realizar ustedes su trabajo. No se les olvide que en la guía también están los elementos básicos explicativos de los estilos, las herramientas de párrafo, de puente, de estilo, que nos van a servir y que vamos a utilizar para desarrollar, que nos va a permitir trabajar con el interlineado, las viñetas, la cursiva, las mayúsculas, la letra en negrita, el tachado, el superíndice, el subíndice, también trabajar con la alineación y los márgenes, las sangrías, los colores, los textos, los bordes, etcétera. Entonces todas estas herramientas nos permiten que el texto quede mucho más agradable. Espero que les haya servido, y hasta una próxima ocasión, un próximo video. Y ya saben que tienen que realizar el resumen en la guía número 1 del primer periodo. Chao.